Bueno, vamos a resolver el primer problema. En este se nos da una fuerza de 400 kilogramos. Bueno, antes de empezar, es totalmente equivocado, erróneo expresar las fuerzas en kilogramos. Esa es una unidad de masa. Las fuerzas en el sistema internacional tienen que expresarse en newtons. Ajá, aquí está expresado en kilogramos porque así viene en el texto y por ahora lo voy a respetar, pero lo correcto es expresar las fuerzas, si se está trabajando en el sistema internacional, en newtons. Entonces esta fuerza debería ser de 400 newtons y no de 400 kilogramos. Pero bueno, como ya lo dije, voy a respetarlo por el momento y lo vamos a dejar así. Entonces, se tiene una fuerza de 400 kilogramos aplicada en cierto ángulo, teta, y lo que nos piden es encontrar las componentes de esa fuerza, la componente en el eje Y y la componente en el eje X. Para eso entonces vamos a aplicar lo que ya, lo que ya se sabe sobre triángulos rectángulos, en este caso teorema de Pitágoras o funciones trigonométricas. Entonces nosotros podemos ver este problema, ¿sí? Lo podemos llevar a la forma de un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros podemos dibujar, reproducirlo de esta manera, recordando que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, que tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, en este caso, aquí quedaría el ángulo teta y las fuerzas estarán representadas por los catetos. Este sería el cateto correspondiente a la componente en Y este sería el cateto correspondiente a la componente en X. Y aquí tenemos nuestro valor de 400. 400 kilogramos, que en realidad son 400 newtons. Bueno, ojo, no es que sean equivalentes los kilogramos y los newtons, hay un factor de conversión, ¿sí? Pero entonces vamos a dejarlo en kilogramos. Bien, ¿cómo vamos a hacer para encontrar las componentes que nos hacen falta? Es muy sencillo. Hay que recordar la forma que tienen las funciones trigonométricas, que son las relaciones que existen entre los lados de un triángulo rectángulo. Comenzando por la función seno, en este caso sería seno de teta, o en general el seno de cualquier ángulo que forma un triángulo rectángulo y que no es el ángulo recto. El seno de cualquiera de esos ángulos está dado por el cateto opuesto dividido por la hipotenusa. ¿De acuerdo? El coseno está dado por el cateto adyacente dividido también por la hipotenusa. ¿De acuerdo? Y la tangente de ese ángulo está dado por el cociente del cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. Ahora, si no tienes claro qué es esto de los catetos, cuál es el opuesto y cuál es el adyacente, es muy sencillo. Vamos a generalizar. Tú tienes un triángulo rectángulo. Aquí está el ángulo recto. Y este vamos a llamarle el ángulo teta, nuevamente. Siempre el lado que está enfrente del ángulo recto, el que está opuesto al ángulo recto, es la hipotenusa. ¿Sí? Los otros dos lados, justamente los que forman el ángulo recto, son los catetos. Entonces este sería un cateto y este sería otro cateto. Ahora, ¿de qué depende que sea el opuesto del adyacente? Depende de qué ángulo estés trabajando. En este caso, si este es el ángulo teta, el cateto que tiene enfrente es el cateto opuesto. ¿Sí? Es el cateto opuesto al ángulo teta, ¿sí? Por lo tanto, este va a ser el cateto adyacente, ¿sí? Es el cateto adyacente al ángulo teta, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que ahora me interesa este ángulo que le voy a llamar beta, ¿de acuerdo? En este caso,
las cosas cambian, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora, como me interesa los lados que están relacionados con el ángulo beta, este cateto obviamente ya no va a ser el opuesto al ángulo beta, ahora va a ser el cateto adyacente, ¿sí? Pero al ángulo beta, ¿de acuerdo? Mientras que ahora este, como lo tiene enfrente, va a ser el cateto opuesto, pero el cateto opuesto al ángulo beta, ¿sí? El que es opuesto a beta es el adyacente de teta, ¿no? De lo que nosotros hayamos llamado teta. Y el que es adyacente a beta es el opuesto de teta, ¿de acuerdo? Así es como reconoces tú y como distingues cuál es el cateto opuesto y cuál es el adyacente, pues depende del ángulo, ¿sí? Muy bien. Entonces, regresando a nuestro ejemplo. Quedamos que... bueno, una cosa más. Hay una regla, una mnemotecnia muy sencilla para acordarse de cómo... cómo se forman las tres identidades trigonométricas. Yo voy a escribirlas como una abreviación. Voy a poner, en vez de escribir cateto opuesto, voy a escribir CO. Y acá voy a escribir IP. Lo mismo voy a hacer de este lado. En vez de cateto adyacente tengo CA. Y de este lado también tengo IP. Y acá, bueno, acá ya está, ¿no? Como CO y CA. Cuando yo daba clases a alumnos de preparatoria, la forma en la que ellos se aprendían esto era la siguiente. Vaya, ya viste las abreviaciones, entonces vamos a ver cuál es la mnemotecnia. Lo que ellos hacían era recordar obviamente el orden seno, coseno y tangente, y después escribir co, ca, luego coca, y acá hip, hip. ¿De acuerdo? Entonces, así es, esa es la regla de mnemotecnia para aprenderse estas, o al menos era la que usaban mis alumnos de prepa, ¿no? Coca, coca, hip, hip, ¿sí? En fin, si te acomoda, lo haces, si no, pues ya te lo aprendes, ¿no? No pasa nada. Ok, entonces, regresando ahora sí a la resolución del problema. Nosotros tenemos recordando esto, o sea, coca, bueno, aquí coca hip, CA hip, y acá CO y CA. Vamos a sustituir los valores que tenemos. Entonces nosotros, el seno de teta, en este caso, es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, ¿cuál es el cateto opuesto de teta? Es la componente en Y. ¿De acuerdo? La componente en Y es el cateto opuesto. Y esa la vamos a dividir por 400, que es el valor de la hipotenusa. Lo mismo vamos a hacer ahora con el coseno. Quedamos que el cateto adyacente, en este caso va a ser la componente en X. Entonces, fx sobre 400 nos va a dar la forma del coseno. Para este problema, la tangente no nos importa. ¿Por qué? Porque de aquí nosotros tenemos que recordar qué es lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo encontrar esta cosa y esta cosa. Nosotros ya tenemos aquí un par de expresiones. Si le quitamos esto, tenemos ya que el seno es igual a la componente en Y entre 400 y el coseno es igual a la componente en X también entre 400. Si a continuación lo que hacemos es despejar, porque esto es lo que nos están pidiendo, este y este, nosotros lo debemos despejar de aquí. Entonces la componente en Y va a ser igual a ¿qué? A 400 multiplicado por el seno de teta. Y la componente en X va a ser igual igual, si este que está dividiendo lo pasamos multiplicando, a 400 por el coseno de teta, ¿sí? Entonces, ya tenemos un par de expresiones
para ambas componentes.